Material. Las bases estructurales del material genético, las cadenas de DNA, cadenas de RNA, ¿cierto? Entonces hemos visto ya cómo se sintetizan las purinas, hemos visto la síntesis de nuevo de purinas, hemos visto la vía de recuperación de purinas, ¿sí? Y también hemos visto algunas enfermedades relacionadas a esta vía metabólica en particular, que era el síndrome de Lesch-Nyhan. ¿Se han olvidado de las semanas? Así de ingratos son. El déficit de Muy bien, hay una deficiencia de la hipoxantina guanina fosforibosil transferrada, ¿no es cierto? Entonces, esa deficiencia enzimática hace que exista exceso de ácido úrico y exceso de precursores que se acumulan en los tejidos, en el sistema nervioso, y esto produce un problema importante en el paciente, ¿sí? Como Lesch-Nyhan es genético, hemos dicho, entonces no se puede curar la enfermedad y el tiempo de sobrevida del pacientito también es corto. En general hemos dicho alrededor de 5 años, pero puede ser un poco más o un poco menos, ¿sí? Pero además va a manifestar todas las características que conocemos de la enfermedad de Gota, ¿sí? Que la enfermedad de Gota está asociada a la elevación de ácido úrico, que se va a manifestar siempre en Lesch-Nyhan porque va a haber elevación de ácido úrico, pero también una persona que no tiene Lesch-Nyhan puede manifestar Gota como patología. No le sueltes, agarrarle nomás. Entonces, por ahí se cae. Entonces sí es importante considerar esas características, ¿sí? Así que sí podemos tener Gota aunque no tengamos síndrome de Lesch-Nyhan, ¿sí? Muy bien, y la otra parte que estábamos analizando sería la parte complementaria de las purinas, que son las pirimidinas. Entonces, cuando hablamos de las pirimidinas, también son bases estructurales del material genético, y dijimos que existen varios pasos que nos van a ayudar a construir ese anillo de las pirimidinas, que es parecido al de las purinas, ¿no es cierto? ¿Qué diferencia tenían las purinas con las pirimidinas en los anillos? Muy bien, entonces las purinas tienen 2 y las pirimidinas tienen 1. Segundo, ambas tienen una ribosa, es decir, un azúcar pentosa. Esa azúcar pentosa, ¿qué diferencia tiene entre las purinas y las pirimidinas? Muy bien, el sitio de unión, ¿no es cierto? En las purinas, ¿cuál es? El nitrógeno 9. ¿Nitrógeno 9 o nitrógeno 1? El 1. Y en las pirimidinas es el 9. ¿Sí? Muy bien, y ambos también tienen grupos fosfatos. Esos fosfatos... Buenas noches. Son los que van a determinar que sean mononucleótidos, dinucleótidos o trinucleótidos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia estructural para que sea mono, di o trinucleótido? Cantidad de fosfatos. Mono, un fosfato. Di, 2 fosfatos. Y tri, 3 fosfatos. ¿Sí? Entonces vean esas características básicas, no se tienen que olvidar. Entonces lo que nos faltaba analizar es el metabolismo, cómo se construye ese anillo de pirimidinas. Y vamos a ver, dijimos que habían 6 pasos. Dijimos que los 3 primeros pasos trabajan integrados como un solo proceso, y eso es para optimizar el gasto energético, y los otros 3 pasos también, finalmente son 6 pasos. Entonces dijimos, el primer paso es la síntesis de carbamilfosfato, que va a utilizar la carbamilfosfato sintasa de tipo 2, que es diferente de la carbamilfosfato sintasa de tipo 1, que es la que hemos visto en el ciclo de la urea, ¿sí? Este paso es limitante de la velocidad, porque de este va a depender que se puedan realizar algunas características importantes en relación al fosfato, ¿no es cierto? O bueno, a la vía metabólica en relación a la formación del anillo más bien. Bien, el segundo paso es la adición del aspartato, y para esto va a utilizar la aspartato transcarbamilasa, y finalmente el cierre del anillo por acción de la dihidrooratasa.
Entonces, en este punto hemos dicho que en estos tres procesos tenemos la utilización de optimización, diríamos, de energía, y todas las enzimas trabajan como un complejo enzimático, ¿sí? Bien, en estos otros, ¿cuáles son? El número 4 sería la oxidación de dihidroorotato a orotato usando un NAD como agente aceptador de hidrogeniones. Después tenemos, lo que sonríe, pues. Después tenemos la conversión de las pirimidinas libres a nucleótidos por la acción de la ribosa 5-fosfato, o la adición en realidad, al fosforibosil pirofosfato. Y para ese paso, la fosforibosil transferrasa va a ser la enzima que va a permitir ese paso metabólico. Y finalmente tenemos la descarboxilación del monofosfato de ornitina, es decir, del OMP a UMP, que sería la uridina monofosfato. Y hemos dicho que esta primera fase lo que busca es sintetizar la uridina monofosfato. Y la enzima que va a permitir ese proceso es la orotidilato descarboxilasa. Entonces, en estos tres pasos también las enzimas trabajan como un conjunto integrado para que se pueda producir ese proceso. Entonces, fíjense, en realidad ahorita estamos viendo hasta la formación del UMP. Entonces, fíjense, tenemos la glutamina con CO2, que son los elementos que van a permitir el inicio del proceso. Vamos a utilizar 2 ATPs y aquí está la carbamoilfosfato sintasa de tipo 2 que hemos mencionado, que es la enzima limitante de la velocidad de la vía que va a permitir que inicie el proceso. Luego tenemos la carbamoilfosfato como producto. Ese carbamoilfosfato con acción del aspartato van a producir una reacción de transcarbamilación. Va a ser la aspartato transcarbamilasa la que permita esa reacción y se va a formar carbamoil aspartato, ¿sí? Ese carbamoil aspartato, fíjense, se va a deshidratar, por eso la enzima es una dihidroorotasa. Entonces va a perder una molécula de agua y se va a convertir en dihidroorotato. Ese dihidroorotato se va a convertir en orotato por la dihidroorotato deshidrogenasa, que fíjense aquí hemos dicho va a usar NAD. ¿Para qué? Para deshidrogenar la molécula. Le va a sacar su hidrogenión y lo va a convertir en orotato. Ese orotato hemos dicho que va a integrarse con la fosforibosil pirofosfato. Entonces, fíjense, orotato con fosforibosil pirofosfato. La enzima va a ser la OPRT, que aquí tenemos la consigna que nos dice orotato fosforibosil transferrasa, ¿sí? ¿Qué está haciendo? Está permitiendo una transaminación. Y ese orotato entonces se va a convertir finalmente en el OMP, que hemos dicho que era ornitin monofosfato. Entonces, esa ornitina monofosfato se va a convertir en la uridina monofosfato, que es la que necesitamos, y para eso se va a producir una descarboxilación. Entonces, fíjense que estamos haciendo a la ornitina monofosfato, le estamos sacando un CO2 gracias a la orotidilato descarboxilasa y conseguimos la uridina monofosfato, ¿sí? Entonces, una vez que obtenemos esta, ya se ha formado el anillo. Todo este proceso era para formar ese anillo que va a formar la estructura básica de la pirimidina, ¿sí? Y el siguiente proceso implica la conversión de esta uridina monofosfato hasta uridina trifosfato y citidina trifosfato, que son las bases estructurales que vamos a usar para nuestro material genético. Y eso es lo que decimos aquí. La conversión de ese UMP en UDP, UTP y CTP, que estos serían los ribonucleótidos de las cadenas de RNA. Entonces, ¿qué significa RNA? Ácido ribonucleico. ¿Y el DNA? Ácido desoxirribonucleico. Exacto, ácido desoxirribonucleico. Entonces, fíjense, aquí básicamente lo que vamos a hacer es formar esos ribonucleótidos. ¿Para qué? Para que sean la base estructural de los desoxirribonucleótidos, que son los que vamos a formar en la siguiente fase, ¿sí? Entonces, fíjense, decimos, el UMP se va a fosforilar, porque fíjense, es uridina monofosfato. Para que se convierta en trifosfato, necesitamos que se convierta primero en uridina difosfato y después en uridina trifosfato. Solo hemos fosforilado. Entonces, las enzimas que fosforilan, recuerden que se llaman sinasas. Entonces, fíjense, la UMP sinasa. ¿Qué va a hacer?
fosforilar la molécula, y para eso está utilizando un ATP, y la va a convertir en uridina difosfato y va a liberar un ATP porque le ha quitado un fosfato, ¿sí? Ahora, este UDP para fosforilar voy a utilizar otra sinasa. Aquí se llama nucleósido difosfato sinasa, ¿sí? Entonces, otra vez va a ser lo mismo. Va a usar ATP para fosforilar la molécula y formar uridina trifosfato. Entonces, fíjense, en este proceso, lo único que he hecho es fosforilar la molécula, ¿sí? ¿Qué? ¿Tú fuiste? Bien, entonces, fíjense, cuando hablamos de la citidina trifosfato, es decir, este otro producto, para poderla sintetizar, la formamos de la uridina trifosfato por una aminación. Por lo tanto, necesitamos adherirle un grupo amino. ¿Por qué? Porque fíjense, la uridina trifosfato la tengo que transformar a citidina, por lo tanto tengo que cambiar el aminoácido. Entonces fíjense, cuando hablamos, decíamos de la conversión de la uridina trifosfato a citidina trifosfato, tengo que cambiar este aminoácido, ¿sí? Entonces voy a cambiar uridina por citidina, y para eso voy a producir una aminación. Entonces voy a usar a la glutamina o glicina, perdón, voy a usar a la glicina con el UTP y los voy a hacer reaccionar. Voy a usar también un ATP y voy a conseguir citidina trifosfato. Y en ese proceso, fíjense, voy a usar, hemos dicho ATP, entonces voy a liberar un ADP y también voy a sintetizar glutamato como producto intermedio. Y ese glutamato va a ir a ser utilizado en otras vías metabólicas, ¿sí? Entonces, fíjense, UTP y CTP son los que me van a ayudar para sintetizar mis cadenas de RNA. Pero hemos dicho que el uracilo no puede estar en las cadenas de DNA. Por eso es que lo tengo que transformar a citidina para que sea parte de mis ácidos desoxirribonucleótidos que voy a formar después, ¿sí? Entonces voy a hacer esa conversión. Muy bien, entonces fíjense, aquí me describe qué va a pasar para que esos ácidos ribonucleótidos se conviertan en ácidos desoxirribonucleótidos. Entonces voy a tener la formación del desoxicitidina trifosfato, ¿sí? Y para eso voy a usar la ribonucleótido reductasa, que lo que va a hacer es eliminar el oxidrilo en el carbono 2 de la ribosa, convirtiéndolo en desoxirribosa. O sea, fíjense esa conversión química que todo el tiempo manejamos y decimos ácido desoxirribonucleico, ácido ribonucleico y demás, se refiere específicamente cuando convierto en su forma desoxi, lo que hago es quitarle un oxidrilo, por eso se llama desoxi, porque voy a sacar el oxidrilo, ¿sí? Y cuando hago eso, se va a convertir de citidina trifosfato en desoxicitidina trifosfato. Entonces, lo que estoy diciendo es que al sacarle su oxidrilo, la he convertido en desoxicitidina trifosfato. Y esa va a formar parte de las cadenas de DNA, ¿sí? Lo mismo aquí, para formar desoxitimidina trifosfato, voy a producir la metilación de la desoxiuridina monofosfato, una desfosforilación, una desaminación hasta formar desoxicitidina difosfato, a desoxiuridina monofosfato y finalmente a desoxitimidina monofosfato. Este parece un poquito más engorroso, ¿no? Porque y marea. En realidad lo que pasa es que agarro mi molécula, la que ya tenía sintetizada, la desarmo, por decirlo así, para volver a armar y finalmente obtener la desoxitimidina monofosfato. Porque otra vez, ¿qué estoy haciendo? Estoy cambiando el aminoácido de la estructura de la molécula, ¿sí? Entonces vamos a entender un poco mejor. Aquí, fíjense, tengo citidina trifosfato, ¿sí? Hemos dicho que esta la vamos a desfosforilar primero, entonces fíjense, la estoy desarmando. Citidina difosfato, que he hecho, le he sacado un fosfato. Luego de la citidina difosfato, voy a utilizar una pH para usar como agente receptor del oxidrilo, y la ribonucleótido reductasa tioredoxina me va a permitir convertir a esta citidina difosfato
en desoxicitidina difosfato. ¿Qué hice en este paso? Le quité el oxidrilo, ¿no es cierto? Porque hemos dicho, para convertirla de la forma ribonucleótida a la desoxirribonucleótida, tengo que sacar el oxidrilo. ¿Para qué he usado el NADPH? Para sacar ese oxidrilo, porque fíjense, me está donando hidrogeniones, porque mi producto es NADP y H2O. ¿Qué es el H2O a nivel estructural? Agua, ¿no es cierto? Pero es H2O, es decir, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, ¿qué estoy sacando de esta molécula? Un oxidrilo, es decir, un oxígeno y un hidrógeno, ¿sí? Para que esto se vuelva agua, ¿qué necesito? ¿Qué me falta? Un hidrógeno, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué he hecho? Me ha donado su hidrógeno. ¿Para qué? Para que este oxidrilo con el hidrógeno se convierta en H2O, que ese es mi producto intermedio, y he convertido a esta molécula de citidina difosfato en desoxicitidina difosfato, ¿sí? Entonces, ahora que ya tengo mi molécula que es precursora, ahora la voy a volver a fosforilar. ¿Qué voy a hacer? Voy a usar otra vez ATP. Fíjense, la ribonucleósido difosfato sinasa, que hemos dicho que las sinasas son las que nos fosforilan las moléculas. Entonces me convierte en desoxicitidina trifosfato. Solo he fosforilado. Ahora, esta ya está lista para formar mis cadenas de DNA, que ese es mi objetivo final, ¿sí? Entonces decíamos, esta vía no es tan complicada, es sencilla, voy estructurando la molécula. Ahora el problema es si necesito timidina, porque hemos dicho que el uracilo no puede ir como uracilo, tiene que convertirse en timidina. Entonces, para sintetizar primero el uracilo, tengo que desarmar a la citidina, cambiarla por uracilo y después el uracilo cambiarlo por timidina, ¿sí? Por eso es que esa vía se veía un poquito más engorrosa, más pesada. Pero van a ver que no es tan complejo. ¿Qué voy a hacer? Esta mi desoxicitidina difosfato la voy a convertir en desoxicitidina monofosfato. ¿Qué estoy haciendo? Quitándole un fosfato nada más. Entonces la estoy desfosforilando y ahora tengo desoxicitidina monofosfato. Ahora sí, en su estructura más básica, la voy a transformar en desoxiuridina monofosfato. ¿Qué voy a hacer para cambiar mi aminoácido? La voy a desaminar para convertirla de citidina en uridina, ¿sí? Y estoy usando la desoxicitidina desaminasa, ¿sí? Entonces la convierto en desoxiuridina monofosfato. Ahora ya tengo la uridina, pero hemos dicho uridina no puede ir al DNA. Pero fíjense, sí está en forma desoxi, pero esta no puede estar en el DNA. Tengo que convertirla en timidina. Entonces, ¿qué uso? La timidilato sintetasa. ¿Quién era este? ¿Se acuerdan? N5N10 metileno tetrahidrofolato. Forma de almacenamiento de quién? De la B9, ¿sí? Entonces, fíjense, estoy utilizando esta misma como agente, en este caso como coenzima, y lo voy a convertir en dihidrofolato reductasa, que es el que me va a permitir sintetizar tetrahidrofolato, que es la forma activa. Entonces, fíjense, en este paso estoy activando al folato, pero necesito folato para que se pueda producir la reacción, ¿sí? Entonces, otro sitio importante donde participan las vitaminas, ¿sí? Ahora que tengo el desoxitimidina monofosfato, ya tengo la timidina que necesitaba, pero está en su forma monofosforal. Entonces, ¿qué necesito? Fosforilar. Por eso aquí tengo flechitas chiquititas que me dice, aquí se producen varias reacciones de fosforilación que van a estar mediados por sinasas, como hemos visto en todos los pasos anteriores, para que se convierta en desoxitimidina difosfato y después en desoxitimidina trifosfato. Y ahora ya tengo mi desoxitimidina trifosfato listita para mis cadenas de DNA, ¿sí? Entonces, fíjense, se escuchaba muy engorroso, pero no es tanto, ¿no? No tanto. Poquito, ¿no?
Si lo vamos revisando, nos vamos a ir acordando. En realidad es desensamblar la molécula y volverla a armar. ¿Sí? Bien, ¿quieren descansar un ratito? ¿Tienen vacación larga y se cansan más? ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo empiezan?